Después de una intensa carrera con una tapa de refresco que usaba como moneda, el chavo decidió descansar bajo la sombra de la escalera del segundo patio. Nadie solía ir por allí a esa hora, y el silencio era agradable. Hasta que algo en la esquina llamó su atención. Era un libro. Uno viejo, polvoriento, con una cubierta negra que tenía un símbolo extraño grabado en oro. Parecía fuera de lugar, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. ¿Y esto qué es?, murmuró el chavo, arrastrando el libro hacia sí con curiosidad. Al abrirlo, un aire frío le rozó la cara, como si una corriente hubiera salido de sus páginas. Las letras estaban escritas en un idioma extraño, aunque curiosamente, algunas palabras se podían leer. Ignis. Berta. Carnot. Leyó en voz baja, esforzándose por pronunciar cada sílaba. En ese momento, se escuchó un zumbido leve en el aire, como si algo vibrara a su alrededor. Pero el chavo no le dio importancia. Siguió hojeando, entretenido con los dibujos de criaturas raras, símbolos, círculos con ojos, y palabras que parecían moverse si se les miraba mucho tiempo. «Qué chistoso está este libro. Parece de magia», dijo, riendo un poco. Sin saberlo, cada palabra que leía iba activando algo más en la vecindad. Una pequeña grieta se formó en una de las paredes del segundo patio. Una sombra se deslizó por el suelo, casi imperceptible, y una brisa helada recorrió los corredores. Mientras tanto, don Ramón estaba sentado en su silla, arreglando un viejo radio que había conseguido en el mercado. A ver si ahora sí agarra estaciones y no puros ruidos raros. Gruñía mientras ajustaba una perilla. De pronto, el aparato soltó un sonido agudo, insoportable, seguido por un susurro apenas audible. «Ramón. Ramón». Don Ramón se levantó de golpe, mirando el radio con los ojos abiertos de par en par. «¿Quién anda ahí? No estoy para bromas». Pero no había nadie. El sonido cesó de inmediato, y cuando intentó encender el radio de nuevo, estaba completamente quemado. Un olor a metal y plástico derretido llenó el ambiente. «Chanfle. Qué raro», murmuró, sacudiendo la cabeza. Al mismo tiempo, desde el barril, el chavo seguía leyendo en voz baja, mientras una extraña neblina comenzaba a arrastrarse por los bordes del libro. Sus ojos estaban fijos, casi hipnotizados. Esa noche, mientras todos dormían, don Ramón comenzó a hablar solo en sueños. Se retorcía entre las sábanas, repitiendo palabras incomprensibles. Al amanecer, fue encontrado tirado en medio del patio, con la mirada perdida y temblando. «Don Ramón», gritó doña Clotilde al verlo. «¿Qué le pasó?». Pero él no respondía. Solo murmuraba lo mismo una y otra vez. «Ignis. Berta. Carnot». El chavo, al escuchar eso, se quedó pálido. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Esas no eran las palabras del libro?, susurró para sí mismo, mirando el barril, donde había escondido el tomo maldito. Después de eso, pasaron los días. En la vecindad todo parecía volver a la normalidad. Don Ramón se recuperaba lentamente del extraño episodio que lo dejó fuera de sí. Aunque seguía algo confundido, al menos ya podía hablar. Pero cada vez que alguien le preguntaba qué había ocurrido, desviaba la mirada y susurraba. Fue como un sueño, pero con ojos. Muchos ojos. Mirándome. El profesor Girafales, creyendo que era simplemente estrés, le recomendó reposo. Sin embargo, doña Clotilde estaba convencida de que algo sobrenatural rondaba la vecindad. «Esto no es normal», decía mientras esparcía sal en las esquinas de su departamento. El chavo, por su parte, intentaba actuar con normalidad. Jugaba con Kiko, se escondía en su barril, y fingía que nada había pasado. Pero el libro seguía ahí, oculto bajo una tabla floja dentro del barril, como si lo llamara. Y por las noches, lo hacía. Y una noche, mientras el cielo se cubría con nubes oscuras, y un trueno retumbaba en la distancia, el chavo despertó con una sensación extraña. Sus manos estaban manchadas de tinta negra, como si hubiera estado escribiendo. O dibujando. Miró a su alrededor. Nadie. Todo estaba en silencio. Entonces, algo dentro del barril se movió. «¿Quién anda ahí?», exclamó el chavo, temblando. El libro se abrió solo. Las páginas pasaban rápidamente por sí solas, hasta detenerse en una que tenía un dibujo de un círculo con un ojo en el centro. Las letras bajo el símbolo parecían moverse como si respirara. Y entonces, lo escuchó. «Sigue leyendo, pequeño. Tus palabras abren puertas». El chavo cayó de espaldas, asustado. Su respiración era agitada, pero una parte de él sentía curiosidad. La misma que lo llevó a abrir el libro la primera vez. «No. No debo», susurró, cerrando el tomo y empujándolo bajo la tabla otra vez. Pero la voz no se callaba. «Ya empezaste, chavo. Ya abriste la primera. Y alguien más debe entrar».
A la mañana siguiente, Kiko despertó con un extraño zumbido en los oídos. Mamá. Escucho ruidos. Lloriqueó, frotándose la cabeza. Doña Florinda pensó que era otra excusa para no ir a la escuela. Sin embargo, conforme pasaban las horas, Kiko empezó a cambiar. No hablaba tanto como antes. Se sentaba en las escaleras a mirar al vacío. Y cuando lo hacían enojar, decía palabras raras. El profesor Girafales lo escuchó un día mientras tomaba café con Doña Florinda. ¿Qué fue eso que dijo, Kiko? No sé, profesor. Últimamente repite cosas extrañas. El chavo lo observaba desde lejos, horrorizado. Yo también vi esas palabras en el libro. Por la noche, la vecindad entera fue sacudida por un estruendo. Una de las paredes del segundo patio se agrietó completamente. Una marca apareció en ella. El mismo ojo que el chavo había visto en la página maldita. Y desde adentro, algo parecía respirar. Después de eso, en la vecindad todo parecía marchar mal. Desde el día en que don Ramón enloqueció temporalmente y Kiko comenzó a murmurar palabras que ni él entendía, un aire pesado y frío se había instalado en cada rincón. Los colores se veían más apagados. Las risas ya no eran las mismas. Y el chavo ya no dormía. Pasaba las noches despierto, temblando dentro de su barril. El libro seguía allí, latiendo como si tuviera vida propia. Cada vez que intentaba alejarse de él, escuchaba susurros en su cabeza. A veces, incluso lo veía moverse solo, deslizándose hacia él como una serpiente hambrienta. Y esa tarde, la vecindad estaba vacía. Kiko no salió a jugar. Don Ramón no se levantó de su cama. Doña Clotilde rezaba en voz alta mientras clavaba espejos en su puerta. Y el cielo estaba completamente negro, como si se hubiera hecho de noche a plena luz del día. El chavo, agotado por el miedo, se rindió. Sacó el libro una vez más. Sus manos ya no temblaban. Ya no lloraba. Sus ojos estaban perdidos, apagados. Abrió la página que temía. Aquella con el ojo. El texto parecía más claro ahora. Ya no necesitaba leer en voz alta. El libro le hablaba directamente al corazón. Y el chavo obedeció. Despierta. La vecindad tembló. Las puertas se abrieron de golpe. Las luces estallaron una por una. Un viento helado cruzó los patios mientras una risa grave, antigua, brotaba desde las paredes. Desde la grieta del segundo patio, emergió una figura alta, delgada, sin rostro, con brazos demasiado largos y una piel que se movía como si escondiera algo por dentro. El chavo cayó de rodillas. El libro ardía en llamas negras frente a él, pero no se consumía. La criatura caminó hacia él lentamente. «Has hecho bien, pequeño. Tu voz abrió la última puerta. Ahora esta será mi casa». Los gritos comenzaron al instante. Doña Florinda fue la primera en salir de su casa, pero apenas logró dar un paso antes de ser arrastrada por la sombra que se desbordaba como un mar oscuro. Kiko gritó buscando a su madre, pero una niebla espesa se lo tragó en segundos. Don Ramón intentó huir, pero su cuerpo se dobló hacia atrás como si un hilo invisible lo jalara de regreso. Y entonces, solo quedó el chavo. Solo, de pie en medio del patio. Miró a la criatura. Sus ojos, ahora completamente negros, brillaban con una extraña paz. ¿Ahora ya puedo tener una torta de jamón?, preguntó. La criatura se detuvo. Su risa retumbó una última vez. Tendrás mucho más que eso, pequeño invocador. Con un gesto, la oscuridad lo envolvió. Todo desapareció. Días después, la vecindad fue hallada vacía. No quedaba rastro de los vecinos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños. En el centro del patio, un libro negro esperaba, abierto sobre el suelo, con una sola frase escrita con sangre en la última página. Todo comenzó con un niño curioso.